Fíjese que se han cumplido ya 6 años desde que se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, dando a conocer hoy día el balance que se ha hecho la autoridad, que a la fecha se han registrado 4.272 casos de aborto, de los cuales 896 han sido invocando la causal de violación. Para profundizar este tema estamos junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, partamos primero por la evaluación que hace como autoridad a propósito de la implementación de esta normativa, que lo que hace es despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales que la gente ya conoce, ¿no? La inviabilidad fetal, el riesgo de la madre y esta última que dábamos nosotros la cifra, cuando producto de una violación se produce un embarazo. ¿Cuál es el balance que se hace como gobierno de la implementación de esta ley que ya tiene 6 años? Bueno, en primer lugar, creo que los números que dimos a conocer hoy día, que hablan de que la mayor cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo en el marco de la ley 21.030 son por riesgo de vida de la madre, en segundo lugar por inviabilidad y en tercer lugar por violación, nos muestran que hubo muchos prejuicios que se demostraron errados durante la discusión. En primer lugar, o sea, perdón por recurrir a algo tan burdo, pero se dijo que se iba a acabar con la Teletón en un momento, con esta ley. Ese fue el nivel. También se dijo que se iban a inventar denuncias por violación como si fuera algo tan fácil de hacer, ¿cierto? Algo como que no tuviera ninguna consecuencia para quien denuncia. Y en tercer lugar, creo que algo que nos muestra también las cifras respecto a la causal misma de violación tienen que ver con el estremecedor número de las menores de edad. Cerca de la mitad de quienes acceden a esta causal son menores de edad y de hecho la edad más recurrente, no la promedio. La edad promedio son 23 porque se equiparan con otras mujeres que son más mayores. Pero la edad más recurrente para la causal de violación es 13 años. Y creo que eso nos permite magnificar también la violencia sexual contra niñas y adolescentes en nuestro país. Sí, de hecho, ministra, creo que es importante detenerse en ese punto, porque estoy viendo dentro del balance que también hacía la subsecretaria Albagli, ¿no? La edad donde se concentra el mayor número de casos que invocan la causal de la violación, y el dato es estremecedor, estamos hablando de 13 años. Allí es donde se produce la mayor concentración de casos, yo no me atrevo a decir mujer, niñas. Son niñas. Niñas, que invoca la causal de violación, 13 años de edad. Sí, y ahí me permito hacer una precisión, Iván, que tiene que ver con cómo se discutió esta ley, porque en un momento se disminuyeron en la discusión legislativa para poder sacar adelante esta ley las semanas en que las niñas pueden, el número de semanas de gestación en que las niñas pueden acceder a esto. Y quiero decir que eso ha causado que muchas más niñas no puedan acceder. ¿Por qué? Porque el tipo de abuso que sufren las niñas de violencia sexual en su mayoría suele ser intrafamiliar y por lo tanto suele ser recurrente y por lo tanto las niñas no suelen poder identificar cuándo fue, no pueden hacer el cálculo de semanas y además claro, son niñas, no es un episodio único o aislado. Claro, ni no conocen su proceso. Ministra, ellas no detectan yo no sé... el embarazo hasta que es muy tarde, entonces sí, claro. Quiero decir que como contrapartida de estas cifras también tenemos muchas niñas que no han podido acceder precisamente por eso. Sí, ministra, yo no sé si hay cifras desagregadas al respecto dentro de estos casos, ¿no? de que se concentre la causal de violación como principal edad, los 13 años. Usted decía, se produce muchas veces dentro del entorno familiar. Conocíamos hace poco tiempo atrás el caso de una niñita que perdió la vida al caer desde un hospital público. Y la historia de ella es... nosotros hicimos el reportaje acá. Yo justo estaba en la región cuando eso ocurrió. Sí, y la verdad es que la historia de ella es tremenda, ministra. Yo no sé si usted la conoce en detalle. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje, una de nuestras compañeras de trabajo lo hizo impresionante, que daba cuenta de que esta niña, estando en su entorno familiar, había sido abusada por su padre biológico, había tenido un primer embarazo a los 9 años. Así es. A los 9 años. Y ya estando institucionalizada, es decir, cuando ya se descubre que su familia finalmente es el entorno que más la agrede en una institución del Estado, resulta nuevamente embarazada, esta vez con 13 años. Y ni siquiera había antecedentes de qué había pasado con ese embarazo. No se sabía si el embarazo se había interrumpido, si esta niña, al ser una niña,
13 años, una niña había tenido alguna pérdida espontánea, si ese embarazo había seguido adelante y había nacido una guagüita, y si esa guagüita había sido entregada en adopción. Es así de brutal este tema. Por eso yo creo que es relevante decirlo. Y disculpe que cite este caso para preguntarle. Estamos hablando de niñas de 13 años que resultan embarazadas producto de violación. ¿Hay antecedentes de cuántos de estos embarazos se producen en el entorno familiar y cuántos de estas violaciones se producen producto de la acción de, no sé, tercero, en el colegio? Eso depende mucho de la posibilidad de poder hacer exámenes posteriores. Pero lo que sí tenemos son las cifras del Poder Judicial y de la Fiscalía, que anualmente nos muestran que por un margen superior al 75% el abuso sexual infantil, sobre todo en niñas, ocurre al interior del entorno familiar, por un familiar significativo o por el amigo, el tío, y por eso es que me estoy pegando un salto adelante en el tiempo quizás, pero por eso es que nuestro mensaje como Ministerio de la Mujer en esto de 18 tiene que ver con no dejar solos a los niños, no exponerlos en situaciones de carrete y de alcohol, porque suelen ser espacios de vulneración. Ahora, ministra, evidentemente esto no se da en abstracto y estamos viviendo una discusión también en materia constitucional. Una de las enmiendas que finalmente se retira la categorización de niño digamos, a la defensa del niño, que está a todo lo que está por nacer, digamos, producto de la gestación misma. ¿Implicaba o implica, en su opinión, todavía un riesgo de que esta normativa que despenaliza el aborto, la interrupción del embarazo en 3 causales, sea ilegal, sea inconstitucional? Porque si se avanzaba en esa discusión constitucional, evidentemente por rango constitucional es superior a una ley y la ley no puede entrar en conflicto con la Constitución y podría haber quedado al margen. Esa discusión, para usted como ministra de la Mujer y Equidad de Género, ¿está cerrada? Mira, la verdad es que yo como quisiera señalar varias cosas al respecto. Primero, yo vi con mucha esperanza el anteproyecto de la comisión de expertos, porque sin mencionar el tema, yo creo que era un esfuerzo genuino por no dejar a nadie contento, que es otra forma de buscar un acuerdo, ¿cierto? Nadie obtiene el 100% de lo que quiere. Pero, y en ese momento recuerdo que la presidenta, perdón, de la convención señaló que no se iba a entrar en este tema, en un intento de buscar acuerdo. Pero lamentablemente a ese texto, que costó tanto, entiendo, se le han presentado más de 1000 enmiendas, y de ellas no es solo una que se retiró, la que afectaba la posibilidad de mantener la legislación respecto a interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Son al menos 4, de acuerdo al análisis jurídico de algunas constitucionalistas. Y por lo tanto esto sigue siendo una posibilidad. Se retiró la que tenía la redacción más evidente, ¿cierto? Pero había al menos 4. Y creo que es importante que veamos la foto grande, más allá de solo la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, a propósito del aniversario de hoy de los 6 años. Pero cuando uno habla de objeción de conciencia institucional, es decir, que una institución, que es una forma jurídica de organizar algo, tiene conciencia, que eso ya a mí me parece medio dudoso, pero ya, está. Pero puede tener una orientación, uno podría pensar... Cuando la extendemos a todo, porque eso es lo que se presentó y se aprobó, creo que hay que preguntarse qué ocurre con otro tipo de situaciones que nuestro país afortunadamente ha superado. Por ejemplo, la posibilidad de que los niños los discriminaran por la situación matrimonial de sus padres, sí, claro, que era algo que ocurría, ¿cierto? Si la objeción de conciencia se va a convertir la norma, ¿qué ocurre con esas normas de común convivencia? Y en eso las mujeres tenemos mucho que perder porque hemos avanzado harto. Entonces yo precisamente lo veo con harta preocupación, que no solo sea una enmienda porque se retiró como la más obvia, y yo valoro mucho que distintas voces desde distintos sectores, la presidenta Bachelet, que a propósito fue quien impulsó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales junto con la exministra, hoy senadora, Claudia Pascual, pero también, por ejemplo, la alcaldesa Matei, la ex senadora Lili Pérez, desde otros sectores políticos, pongan el punto de preocupación, porque creo que es algo bien relevante a propósito de las cifras que revelamos hoy respecto a la implementación. Yo también me pregunto si esto es algo que realmente responde al ánimo de la sociedad, porque la verdad, si uno mira encuestas como la del Centro de Estudios Públicos, como la de la CADEM, por ejemplo, que ha sacado varias veces, no me refiero a una que hicimos nosotros, un estudio que hicimos como Ministerio de la Mujer en febrero y lo lanzamos porque pueden decir que es interesado, por eso me refiero a esas dos. Pero ahí lo que se ve es, en primer lugar, en la SEP, un rechazo mayoritario a criminalizar el aborto, es decir, que se persiga con la fiscalía, eso significa criminalizar,
y un apoyo mayoritario a las tres causales. Entonces yo me pregunto si esto es en verdad un encono de un sector en particular que está en la política o un ánimo social relevante, porque la verdad es que es bien difícil explicarnos el por qué se querría derogar algo que permite que niñas puedan continuar siendo niñas. Bueno, en principio, aunque sea, porque que también en honor a la verdad del debate, los republicanos, que son los que tienen la mayoría en el proceso constituyente que está llevándose adelante, retiraron esta enmienda en lo particular junto con otras, esta enmienda que decía que definía como niño todo el que está por nacer y se defendía el derecho. Sí, pero esa es una de al menos Sí, 4 que involucraban el tema. Usted dice que hay otras 3 que todavía permanecen allí. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista político, ¿usted sostiene que hay un riesgo que se retroceda en esta normativa si es que se avanza en el proceso constitucional como está diseñado? O sea, yo creo que en ese sentido la presidenta Bachelet lo dijo muy claramente, que es que retroceder en temas tan claves como la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales sería realmente lamentable, porque también sería olvidarnos de todo el debate que hubo, porque esta no fue una ley que se sacó entre gallo y medianoche. Se discutió bastante extensamente y fue aprobada con votos de muchos sectores. Tuvo mucha discusión y creo que sería como perder una oportunidad de seguir adelante, pero sobre todo un acto muy raro, una señal muy rara hacia las mujeres y las niñas del país, el avanzar en algo que retroceda respecto a las 3 causales. Ahora, ministra, ¿ustedes creen en la objeción de conciencia a nivel personal? Un médico, por ejemplo, que tenga una formación católica. Es bien curioso lo que pasa con la objeción de conciencia. No, Iván, pero pero lo quería decir en general, porque la objeción de conciencia es un derecho civil que incluso como movimiento surgió contra las guerras. Sí, claro. No sé si recordar que, por ejemplo, Mohamed Ali se resistió a claro, ir. en los 60, pero yo le pregunto sobre el tema, por ejemplo, supongamos un médico que trabaja en una institución laica, una clínica privada laica, no confesional, y que dice, ¿sabe qué? Yo soy católico y por convicción no puedo practicar un aborto. Ese profesional de la salud, ¿tiene el derecho, en su opinión, de decir yo no practico un aborto? La ley indica que puede hacerlo. Lo que nosotros estamos poniendo el foco con el manual de fiscalización que lanzamos desde enero es que, independiente de aquello, se asegure que las personas accedan a la prestación de salud. O sea, que en está esa clínica tiene que ley. haber alguien que sí practique el aborto de las 3 causas. Tiene que asegurarse la prestación del servicio en los plazos de dignidad también. Porque acá estamos hablando de situaciones bien límite, o sea, riesgo vital, inviabilidad y violación. Y quiero decir que en más de un 80% de los casos, durante el proceso de acompañamiento, las mujeres deciden seguir con el procedimiento adelante. Es decir, que tú inicies la consulta por alguna de las causales no quiere decir que vayas a interrumpir tu embarazo, sino que hay un proceso de acompañamiento y más de un 80% se decide a favor. Pero lo relevante a favor aquí del aborto es que se cumpla el objetivo. Perdón, el 80% se decide a favor y el otro 20% continúa con el embarazo y eventualmente se quedan con la guaguita o la entregan en adopción, etcétera. Pero 80-20 es otro. Ahora, ministra, dentro del programa de gobierno está avanzar en una agenda que implicaba el aborto libre. Me gustaría saber, dadas los equilibrios que hay hoy día en el Congreso, donde el oficialismo es minoría en la Cámara y objetivamente minoría en el Senado también, ¿esto se ve como una promesa que el gobierno no va a poder cumplir o va a impulsar una agenda en ese sentido, plantear el tener un aborto libre, sin causales en lo particular? El gobierno en su programa tenía un compromiso con los derechos sexuales y reproductivos y estamos avanzando en varias de esas materias. Ahora, para poder plantear una discusión tan grande como esta, se requiere de discusiones que exceden también al Congreso y por eso nosotros estamos primero buscando un acuerdo con las organizaciones que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque no hay acuerdo entre todas. No. Hay algunas que creen que tenemos que limitarnos a perfeccionar, que el avance hoy en estas condiciones sería perfeccionar lo ya existente. Ni tampoco todas las mujeres están de acuerdo, ministras, eso es obvio que hay posibilidades. No, pues somos más de la mitad de la población, imposible. Ni tampoco todas las mujeres están de acuerdo con avanzar en esa agenda. O sea, evidentemente que hay posiciones distintas al respecto, y por eso yo le preguntaba, porque el Congreso es minoría en la Cámara y es minoría en el Senado. Entonces, para pasar un proyecto de ley que es compromiso del gobierno, es parte del programa de gobierno, avanzar en los derechos reproductivos de la mujer y el embarazo, y el aborto libre como uno de ellos. ¿Se va a impulsar en lo concreto eso o no todavía? Estamos buscando un acuerdo con las organizaciones que están de acuerdo.
Ya. para que sea una ley que no sea solamente impulsada por el Ejecutivo, porque creo que, por ejemplo, la ley de 40 horas, cuando se presentó como proyecto, muchos Sí. la ridiculizaron, pero se demostró no solo dentro del Congreso, sino un proceso que es más social y más masivo que eso, que había apoyo y después de varios años se logró. Y en general esa es la experiencia que hemos tenido nosotras como Ministerio de la Mujer. Ya hemos aprobado 3 leyes que no tienen votos en contra, que creo que es algo que quizás, no sé, problema mío que no lo digo lo suficiente, pero que es posible llegar a acuerdos respecto a la agenda de género, porque hay muchos puntos que son de bastante sentido común. Sí, Y creo que quizás se ven usted ha visto polarizaciones que son sí. más de los políticos que de las personas. Sí, pero probablemente una ley como esta, que es el aborto libre, genera una discusión valórica que es mucho más intensa. Lo hemos visto en los pocos, supuesto. en los pocos países que tienen legislaciones de este tipo, por lo menos en nuestro continente, han sido guerras, no quiero decir, batallas parlamentarias de años, de años. Por supuesto. Y yo creo que eso es valorable, es el ejercicio de la democracia. Nosotros podemos hacer una propuesta como gobierno y va a tener que ser discutida democráticamente. Yo creo que no hay nada de malo en eso. Y este trabajo que están haciendo con las organizaciones que usted dice, ¿están de acuerdo? ¿En qué etapa va, ministra, para saber? Porque son organizaciones de la sociedad civil, son bancadas parlamentarias, están haciendo contactos con, no sé, representantes de partidos de la oposición que puedan tener alguna mirada más favorable a una agenda de aborto libre, ¿o no han llegado a ese punto todavía? Yo creo que esas cuestiones son parte de la discusión y que no se deben adelantar porque hay matices que es necesario aclarar. O sea, eso está en desarrollo, diríamos. Es algo que está en desarrollo. Ya. Ministra, le quiero dar las gracias por esta conversación. Que tenga una buena Muchas jornada, gracias, muy doctor. amable.